¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal grupo de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Mauricio. Encantado nuevamente, Pancho. Bienvenidos al programa. Y hoy, vamos, nos vestimos de rockstars todos, ¿no? Sí, 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 con energías, vamos a ver. El tope, cara. Pues hoy tenemos a Sergio Nava, quien es un psicólogo, cofundador de dos firmas de capital humano, Upper Talent y WeWow. Fue business partner en Delivering Happiness México, referente mundial en experiencia de cliente y felicidad en el trabajo. Tiene 3 TED Talks y es autor del libro Liderar como un Rockstar. Bueno, Aquí está, aquí un libro de logros. es el libro, catalogado por Amazon como un bestseller en la categoría de motivación empresarial. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. No, pues un honor estar en su escenario y con dos rockstars como ustedes, que no nada más se les aprecia, sino que se les admira muchísimo. Yo encantado de estar por acá. No, pues, mil gracias y pues empecemos por tu libro. Órale. Platícanos de qué trata. Sí, pues Lidera como Rockstar es el nombre que puede sonar un poco marquetero si queremos verlo así, pero realmente creo firmemente en una analogía que es abordar los negocios, abordar el liderazgo con una perspectiva universal como la música, como un concierto que aparte es una de mis grandes pasiones, junto con la psicología y el liderazgo. Y por eso Lidera como Rockstar es una metodología, unos me dicen que ya se vuelve una filosofía de vida, ¿no? Hasta para llevarlo al trabajo, en donde abordamos 4 fases en donde evolucionan líderes, culturas organizacionales, incluso familias, porque la premisa es, pues, un sistema familiar opera bajo las mismas reglas que un sistema organizacional, ¿no? Por eso fusioné la psicología y el liderazgo. Sí, sí. Y habla de analogías de cuando uno tiene una función de influencia o un título, ¿no? Es tener reflector y tú amplificas con ese impacto. Sí que platicaremos más adelante de eso, pero en general podría decirles eso. Es una gran analogía de liderazgo aplicado con psicología, usando la música como lenguaje práctico para utilizar las herramientas del día a día profesional. Básicamente va por ahí. Excelente. Y fíjate, además, Sergio, en esta época nos ven muchísimos líderes, nos siguen muchísimos líderes en este programa. Y yo me atrevería a afirmar que la mayoría todavía traen un modelo tradicional. Tú lo cuestionas y dices, eso ya no funciona. Háblanos un poco de eso. Sí, no que sea el único en que cree en esto, pero sí me gusta creer que desde que empecé a llevar la parte clínica que ejercí muchos años al mundo del liderazgo, porque yo viví el mundo corporativo y había cosas que me gustaban y otras cosas que me hacían ruido. Y como psicólogo sí veía yo una disonancia, ¿no? Como que el audio y el video no cuadraban muchas veces en los líderes o en lo que decía la filosofía institucional, no cuadraba en la operación, ¿no? Cuando uno estaba al frente en el campo de batalla o en el escenario. Y entonces empezaba yo a cuestionarme, bueno, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué me siento incómodo? ¿Por qué me dice algo un líder, un director y no se la compro? O ¿por qué una persona que no necesariamente tiene el título, la mayoría lo sigue? O sea, tal vez el director dice, hagamos esta estrategia o implementemos este software, pero ¿qué tal que cuando lo diga una persona que todo mundo seguimos, eso sí vale en la empresa? Entonces yo me cuestionaba, bueno, ¿por qué? Y entonces, lo llevé mucho al tema de un abordaje fresco, o sea, yo veía en las personas con frescura, con autenticidad, con integridad, no nada más desde la formalidad, no nada más desde la diplomacia, me di cuenta que ese tipo de líderes sí conectaban. Y empecé a detectar ciertos patrones que vienen en el libro, pues que hacían que las personas respondiéramos más, ¿no? Y como psicólogo empecé a detectar estos patrones de liderazgo, estos patrones de conducta, estos patrones de manejar a un equipo, que dije, claro, es que necesitamos renovar la visión, necesitamos ser más psicólogos en el mundo laboral. Digo, esa es mi visión como psicólogo, pero sí, entendí el mundo como muy lleno del management, de herramientas muy, muy útiles, muy necesarias, pero cuando no se dominaba el tema de la persona y cómo llegar a la persona para que implemente la estrategia o para que implemente la herramienta, pues de nada servía, ¿no? Entonces empecé ahí a abordarlo desde la psicología y de una manera pues muy fresca. Hoy en las conferencias lo saben, pues toco la batería no nada más por ser disruptivo, sino porque creo que hay que generar experiencias diferentes y eso soy yo en el escenario. Los líderes que se muestran nada más con el título, que lideran bajo el rol únicamente,
se quedan cortos desde mi punto de vista. Entonces creo que el abordaje, mi querido Mauricio, tiene que ir desde ahí, desde una visión más humana, más psicológica, más experto en personas. Y sí, igual de expertos en tecnología, igual de expertos en el management, pero tan expertos como en la persona. Yo digo que va por ahí. Yo creo. Hablando de la persona, me platicaste el otro día que tuviste unas situaciones difíciles en tu vida. Sí. ¿Por qué no nos las compartes? Porque Sí, no, gracias por la pregunta y de hecho lo comento y es parte de la premisa. Yo creo que todos vivimos crisis, ¿no? Un psicólogo nos va a decir, son crisis de vida o crisis circunstanciales. En mi caso, yo pasé pues, de tener una vida relativamente acomodada a vivir un embargo con mi familia, de tener dónde vivir, a ver cómo sacaban tus cosas a la calle. Ustedes saben que, pues, me encanta la música y me acababan de comprar mi batería no hace mucho y, pues, ver cómo sacaban la batería y demás, y frente a mis amigos y los vecinos, curiosamente salieron a pasear a sus hijos y a hacer cosas por metiches, ¿no? Pero, o sea, sí, la verdad, sí fue para mí de impacto porque como fue mi adolescencia, sí me cuestioné como muchas cosas. Dije, bueno, la vida puede cambiar muy rápido. Mis papás se dedicaron a las ventas toda la vida. Y entonces asocié y me hice la pregunta, yo no me voy a dedicar a las ventas nunca. ¿No? O sea, yo mejor me hago un rockstar corporativo porque eso de vender, que si te va bien y luego no te va bien, al menos así lo asocié y dije, no lo vuelvo a hacer. Pero también me sirvió, mi querido Pancho, esa experiencia así dura, pero hoy lo agradezco porque me di cuenta, viéndolo en retrospectiva, que mi papá fue un rockstar en mi vida porque él tuvo que adaptarse al nuevo escenario y vender tacos, ¿no? Entonces me dijo, pues voy a vender tacos y cambió él vendía proyectos de millones y me dijo, hijo, pues, o sea, no fue ágil, hablando de la cultura ágil, fue ágil en tomar decisiones que hay que hacer, pues voy a vender tacos porque están los recursos y me acompañas. Y no que tenga algo malo o sea, en vender tacos, ¿no? Pero fue muy contrastante ese momento y ver a mi papá vender con una súper actitud, haciéndolo como vendía los grandes proyectos con sus clientes, así veía a los clientes, este, les contaba chistes, pensaba en grande, hacía las cosas bien, era buen anfitrión. Y me di cuenta que dije, oye, pues es que esto también lo he visto en otros lados, ¿no? Cuando crecí lo veía en grandes líderes, en grandes speakers, y mi mamá fue la rockstar en el embargo también porque ella fue la que sacó el día a día. Mi papá, pues sí, fue a vender los tacos, a armarlo, más o menos fue lo que en el mediano plazo ayudó a solventar la familia, pero mi mamá fue puerta por puerta. Y dije, un rockstar tiene también, cuando tiene hambre y ganas yo siempre digo, hay que tener hambre para no morir de hambre, ¿no? Entonces, nada más, sí. perdón, ¿cómo les comunicaron, o sea, este tema? Porque debe de haber sido algo. Sí, estuvo feo porque, mi papá, pues, siempre me acompañaba a mis entrenamientos. De hecho, algo que le agradezco mucho a mi papá es que fue un papá muy presente. Entrenaba yo fútbol, básquet y todo, y siempre estaba ahí. No sé cómo le hacía para trabajar y estar ahí. Es un gran legado que él me deja. Pero recuerdo que yo, venía regresando de un entrenamiento de básquetbol y vivíamos en un circuito cerrado, o en un fraccionamiento cerrado. Y vemos, que había policías y había abogados afuera, Sí. y gente afuera de la casa, y teníamos que dar la vuelta, ¿no? Entonces, mi papá fue yo nada más me acuerdo que lo escuché decir: "¿Qué pasa?", ¿no? Entonces, dimos la vuelta, rompió los límites de velocidad, y mi papá se bajó y me dijo: "Métete a la casa", ¿no? Entonces, yo nada más escuchaba como que mi papá estaba hablando, pues, evidentemente, pues, sabía que eso me terminé enterando que no era opcional. Pero fue súbito, o sea, lo que sucedió es que el dueño de la casa que rentábamos, pues, tenía ya, una deuda que le habían embargado, ya sabía, incluso él le fue a pedir a mi papá un préstamo adelantado de rentas. Mi papá, confiando en él, lo hace, pero, pues, no nos notificó nada. Entonces, obviamente, embargaron al dueño de la casa, no a nosotros, pero nosotros pagamos platos rotos. Entonces, sí fue muy súbito, no fue así como que muy agradable ese trago, pero hoy en día lo agradezco por todas estas circunstancias y, pues, aprendizajes que me dio. Pero sí, fue súbito. Y como se conoce hoy es lo que Sergio nos está compartiendo es un excelente ejemplo de antifragilidad, porque de una crisis sales y despegas como te conocemos hoy. Sí, sí. Ahora, vamos a entrar a esa aportación que hoy nos haces. ¿Qué te parece, mi estimado Sergio? Yo quisiera, para quienes no han tenido la oportunidad de escucharte o leído tu libro, que nos hables un poco de estos 4 amplificadores de la psicología del liderazgo. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Sí, son 4 elementos o atributos que, como los digo, lo vi en mis papás en la crisis y que lo transformaron en una oportunidad, como dices, mi querido Mauricio. Y
lo sigo viendo en los grandes empresarios, empresarias, líderes corporativos, porque a través de misiones de capital humano y experiencia, pues lo veo, ¿no? Es un patrón que ya he detectado y también lo veo en rockstars de todas las industrias. Y son 4 Hs, así le he llamado, que si trabajas las 4 Hs llegas al hit estratégico de una organización pensando en lo corporativo. El primero de esos amplificadores es H de hambre. Todo gran líder, gran persona, empresario, lo que me digas, tiene hambre, ganas de hacer más, de más y mejores escenarios, así lo he definido. Más y mejor salud, más y mejor relación con Dios, más y mejor venta, más y mejor productividad, más y mejor relación con tu jefe, con tu pareja, etcétera. Siempre es progresar, cerrar brechas. Todos los rockstars están en el proceso de cerrar brechas. Si no cierras brechas, no hay satisfacción. Pero de ahí surge la energía. ¿Qué pasa en la segunda H? Pues es la habilidad. Estar a la altura de ese escenario que tú quieres. Si tú quieres un mejor cuerpo o un mejor equipo o más ventas, necesitas desarrollar las habilidades de ese escenario, porque estás tan topado como tu habilidad personal y técnica para ese resultado. Muy sencillo. Entonces la habilidad es la segunda H. Y la tercera H es lo que te mantiene en el escenario, que es la humildad. Porque un líder o pseudo líder, que sean más bien jefes o colaborador, lo que me digas, con hambre y con habilidad, le va bien, empieza a tener resultados. Pero duran solamente los que tienen la humildad de seguir aprendiendo, ¿no? De tener la apertura a nuevas tendencias, así, oye, bueno, y Sergio, psicólogo que toca la batería, o sea, como, ¿por qué escuchar eso? Bueno, estar abiertos a eso y quienes reciban es una mentalidad de crecimiento, pero eso es con humildad. Y cuarta y última fase de un equipo, de un líder o de cualquier persona es la hermandad, porque cuando estás en la fase de hermandad ya no estás pensando en ti, estás pensando en el colectivo, estás pensando en que le vaya bien a los demás, no nada más a ti. Es cuando los equipos se guían por propósito, no se guían por productividad, cuando se guían más por la unión, ¿no? No tanto por áreas, no por silos. Entonces, ese es el enfoque y trabajando las 4 Hs nos da un hit, ¿no? Que es el hit. Llámale mejor Great Place to Work, llámale más ventas, llámale lo que tú quieras. Va por ahí la metodología. Muy bien. Ujú. ¿Y cómo alineas el comportamiento de los empleados con la visión de la empresa? Sí, y esa es la primera H. Lo interesante del modelo o en lo que estoy convencido. Ayer me platicaste de un caso, ¿no? Sí, 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 justo. Em, ¿Cómo la conectas con un legado? Es decir, la H de hermandad, la pregunta es, bueno, ¿cómo le haces para que las personas dejen de trabajar en silos o vean por todos? Bueno, hay un caso que es el caso Fender, la empresa que arman las guitarras eléctricas, los amplificadores. Están en Corona, California, pero también están en Baja California. Espérame, en Baja California. Bueno, están en Baja California, estaba yo por allá. Estaba con el director y me decía que el proceso de pintura de una guitarra es el proceso más tardado de la guitarra. O sea, dura como semana y media, Claro. casi 2 semanas. Muy artesanal. Es impresionante ver cómo están haciendo, por ejemplo, la guitarra de Jimi Hendrix, el modelo Jimi Hendrix. Entonces tienen ahí la foto de Jimi Hendrix y ven las raspadas que tiene la guitarra. Entonces las personas están ahí con monedas, con llaves, haciéndole las rasgaduras exactas y precisas para que la experiencia del cliente sea, estoy tocando la guitarra de Jimi Claro. Hendrix. Pues sí. Pero en ese proceso, la pintura es tan artesanal que cuando llegaba el ensamble, la persona que ensamblaba el cuerpo a la guitarra con el brazo, de repente tenían por proceso la indicación de, si ves algún detalle de pintura, pues lo regresas, porque no nos podemos equivocar. Entonces operaban bajo el error, bajo el tema de enfoquémonos en el error. Los que ensamblaban veían algún detalle y decían, uy, no, va para atrás, y esto es Fernández, y la evidencia, entonces manda correo, otra vez, y al jefe del jefe del jefe. Y entonces eso quitaba, o sea, el director me comentaba, Sergio, eso nos quitaba tiempo, nos quitaba energía, generaba resentimientos. ¿Qué hicimos? Trabajamos el propósito y el legado. Yo le llamo el legado, es decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Así es el lema de Fender. Los artistas son ángeles y nosotros les damos las alas para volar, ¿no? Eso es. Está bueno. Eso es. Entonces, no se trata de la pintura o del ensamble. Y empezaron a hacer un hack cultural, que así se les llaman las empresas. Es frases memorables que comuniquen mucho en frases cortas y ellos empezaron a reforzar una y otra vez. Tu guitarra es mi guitarra. Entonces, cuando tu guitarra es mi guitarra, si yo puedo
ensamblar y tengo algún detalle de pintura que yo pudiera resolver, pues lo resuelvo en lugar de enfocar mi energía y atención en el reproceso, en evidenciar, mejor en resolver. Y eso les cambió todo el tema de ventas, productividad, clima laboral, cultura. Una, una frase muy sencilla, memorable, pero con un gran propósito. Entonces la respuesta, mi querido Pancho, es cómo unes a la persona con la empresa, pues reforzándoles el legado, o sea, en qué proceso están para transformar algo allá afuera. Y es lo que hizo Fender. ¿Qué clase de quejas tan interesante? Nada más a los que nos gusta la música, Imagínate yo. Sí, los me Fender. imagino tú, por Sí, supuesto. sí. Oye, mira, nos están quedando ya como Sí. 3 minutos, entonces no quiero despedirnos sin preguntarte algo que me parece profundo y vamos a ver si logramos en tiempo. Sí. ¿Cómo generas emociones, experiencias para conectar con la gente? Híjole, mi querido Mauricio, quitándonos la corbata, quitándonos el saco, quitándonos las zapatillas de a quien le aplique, ¿no? O sea, yo creo que las personas van a sentir cuando el líder o el director o la directora conecte con la emoción. ¿Y cómo conectas? Siendo tú. O sea, yo creo firmemente que las personas conectan con el vínculo, no con el título. Ah, Es a través de las conversaciones que a veces decimos, híjole, sí, todo el mundo entendemos que hay que preguntar cómo estás, pero estamos tan metidos en estar ocupados, estamos encapsulados en el problema de estar ocupados, que se nos olvida hacer estas preguntas con toda la intención de decir, ¿cómo estás? Poner atención a los detalles, oye, tus hijos, me habló de tus hijos, pues lo anoto y le doy seguimiento porque me interesa y me conviene, o sea, no nada más por lo transaccional, es porque es productivo hacer amistades, porque es productivo conectar con la gente. Entonces, cuando nos quitemos el rol un poquito, yo creo que la gente va a empezar el a título, conectar. El no el título. título a un lado. Menos título, más vínculo, es lo que yo diría. Menos título, más vínculo. Menos transaccionalidad, más autenticidad. Menos... el problema no es la inteligencia artificial, ¿no? El problema es que las personas actúen artificialmente. Yo creo que va por ahí, por eso digo que la propuesta es más a lo humano sin perder la tendencia de la tecnología como estamos viéndolo. Me gustaría, es que platicamos antes Sí. y me estás platicando del caso de Vidanta, Ah, el de, tipo vibrante. sí, del grupo Vidanta para hacer equipos de desempeño poderosos, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos lo compartes y ya con eso Sí, cerramos. para añadir Mauricio? No por mí me subo todo el día. No, no, bien encantado. Dice que acá tienen varios invitados. Sí, Grupo Vidanta, pues son, como saben, y les mando un fuerte abrazo, son unos rockstars. Para mí son un tema de orgullo nacional, así como Grupo Xcaret, ¿no? Grupo Vidanta también viene de raíces mexicanas y tiene una visión también de un rockstar, ¿no? Piensan en grande y lo están haciendo muy bien. Y me decían, Sergio, somos los rockstars de la hospitalidad. Somos los rockstars de la recomendabilidad del NPS del cliente final. Pero tenemos data que al interior y en el backstage no somos tan rockstars. Fíjate la humildad, ¿no? O sea, fíjate la humildad de que digan, sí, hay que asumir que no podemos estar brillando allá afuera y acá se nos están empezando a quemar los monitores, ¿no? Entonces, Conocer tus debilidades. exacto, pero nuevamente el H de humildad, por eso son rockstars. Y entonces, ellos se pusieron como objetivo ser los número uno o tener el ranking y las certificaciones de la hospitalidad, y ya saben que hay miles de certificaciones, de acreditaciones que lo comprueban, pero al interior también. Entonces, para mí fue un acto increíble de que los acompañé en su kickoff y les di la conferencia de la metodología, pero estuvimos 2 días de lleno, juntaron a todos los líderes a trabajar el modelo, pero lo más interesante fue cómo los grandes líderes fueron los primeros en quitarse el saco, en mostrar la humildad. Ellos se pararon frente al escenario y decían cosas como, a lo mejor voy a decir el mensaje de un director, no voy a decir quién, ¿no? O de qué rol, pero les dijo, honestamente, ustedes me dicen que respetan mucho lo que hago y admiran mucho en dónde estoy, pero les digo algo, yo no tuve la posibilidad de crecer ni 3 maestrías que yo tenía me daban los resultados, ni me dieron el puesto hasta que aprendí cómo tratar a la gente. Y hoy, si les pudiera dar un consejo, yo les diría, aprendan a tratar más rápido y mejor a la gente para entonces tener los resultados que están buscando, porque yo me atoré muchos años ahí. Entonces, ese tipo
de anécdotas, Pancho, de vulnerabilidad valiente y productiva. O sea, yo le llamo vulnerabilidad productiva. No nada más vulnérate y decir, ay, sí, pues soy bien mala onda y pues soy yo, ya me vulneré. No, es a- cómo lo has superado, qué aprendizajes has tenido y qué le puedes entregar a la audiencia, en este caso a la gente. Entonces, los líderes se quitaron el rol, el título. Fue un acto, yo nada más puse el escenario de alguna manera y puse el pretexto, pero eso subió el engagement, eso fue hace un año. Y bueno, ahí están los resultados con ellos, ellos lo han publicado, pero es eso, o sea, están en esas cosas que a veces creemos que es más estrategia y tecnología, que no la descarto, pero está más en la parte humana el gran diferenciador. Pero fíjate la frase, ¿no? Hasta que aprendí a tratar a la gente. No, eso hay que grabarlo. Sí. Sí, no, y muy bien aspectos. Reconocer eso, saber que Y frente a todos los líderes y alguien que dices, no estoy acostumbrado, pero que se abran así de manera productiva, hace que la vuelen del estadio. Entonces, esto que está. Eso hace la gran diferencia, sin duda, en estimado Sergio. No quiero que cerremos sin comentar. Sergio Nava lo podrán ver en vivo a todo color y con su batería en el Congreso Internacional de Recursos Humanos 22 y 23 de octubre en Expo Santa Fe. Dicho eso, mi estimado Pancho, no, pues no se lo pierdan y pues muchísimas gracias amigos de 18 minutos. Si les gusta, por favor, denle like, suscríbanse y compártanlo. Hasta luego.